Hola a todos, vamos a empezar a trabajar otra pieza y otra forma distinta de trabajar los ensambles. Este es el concierto de cámara de Ligeti para 13 instrumentos. Es una pieza obviamente más tardía de lo que hemos trabajado. Esta es la orquestación, la instrumentación. Bueno, aquí está completa. Eh, una flauta que también cambia piccolo, oboe que cambia en algunos de los movimientos a oboe de amor y a corno inglés, clarinete en si bemol, clarinete bajo en si bemol, que también a veces puede ser clarinete nada más, corno en fa, trombón, tenor, un solo instrumentista para clavicémbalo o clavecín, órgano Hammond, o dice aquí que la opción es el armonium, que eso es un pequeño órgano. Un solo percusionista para, perdón, un solo instrumentista para piano y celesta, no hay percusión, perdón, y la sección de cuerdas, pero es una sección de cuerdas a uno. Eh, la partitura está escrita, aquí nos dice en do, es decir, no está transportada. Eh, hay algunas cosas interesantes con respecto a esta pieza. Eh, en general, con respecto a los instrumentos, vean cómo él explica algunas cosas muy específicas de la instrumentación. Por ejemplo, que los instrumentos transpositores estén escritos en do, en el score, ¿no? Y en las partes, obviamente, con su transposición. Piccolo, celesta y contrabajo es interesante porque son transpositores, pero son transpositores a la octava. Entonces están escritos como normalmente se escriben, ¿no? Es decir, ellos sí están transportados, pero están transportados en octava. Menciona aquí también la notación de los armónicos artificiales en el contrabajo. Dice aquí, están notados como digitaciones, es decir, están escritos tal y como se tienen que tocar. Y dice aquí que, por el contrario, los armónicos naturales están escritos como suenan, es decir, el sonido real. También hay otra indicación con respecto a la instrumentación que es la posición de los instrumentos de teclado, ¿no? Dice aquí el clavecín debe estar posicionado en la parte frontal, pero a la izquierda, ¿no? Tiene que ser un sonido directo hacia la audiencia. Dice aquí que el órgano Hammond debe estar en perpendicular al teclado del clavecín, ¿no? Es decir, que se forme un ángulo de 90 grados para que pueda girar el mismo instrumentista hacia el otro instrumento. Lo mismo pasa con piano y celeste, ¿no? Entonces es importante que vean cómo hace estas anotaciones sobre la posición de los instrumentos y sobre la escritura. Y también al final, esto es interesante, que es muy curioso en la música de Ligeti en general, que nos da esta nota casi siempre, donde dice que las líneas de compás y el beat solamente es para sincronizar las partes, ¿no? Las barras de compás y las subdivisiones del compás nunca indican acentuación. Los acentos deben estar tocados solamente cuando están escritos, ¿no? Independientemente de su lugar en el compás. Eh, Dice aquí, para evitar acentos donde no están escritos, los instrumentos de aliento deberán atacar las notas lo más suave posible. Casi, dice aquí, casi de forma imperceptible el ataque. No significa que toda la dinámica va a ser así, sino solo se refiere al ataque. Y entonces esto es importante porque aunque tiene que ver con indicaciones de notación, pero también tiene que ver con cómo quiere que suene, ¿no? En este caso, a pesar de que la música esté escrita en cuatro cuartos, él quiere evitar la sensación de cuatro cuartos. Y obviamente la música en sí lo hace, ¿no? Pero es importante notar que es completamente a propósito el que Ligeti quiera tener esta sensación del pulso, digamos, ausente, ¿no? Esta idea de un tiempo que no está fragmentado en beats
aunque sabemos que podemos ver la partitura que sí lo está, pero solo es para una cuestión de notación. Para introducir un poco al estilo de Ligeti, esta es una de las piezas que alguna vez les comentaba, ¿no? Aunque estamos hablando más de orquestación, pero la parte, digamos aquí la parte del método de composición o las técnicas de composición que usa Ligeti están muy ligadas a la instrumentación y a la forma en que orquesta el material. Estos son un tipo de obras que difícilmente se puede hacer, por ejemplo, una reducción por la cantidad y la densidad de notas que hay. Para un poco introducir esta idea, Ligeti trabaja con una idea, este es un trabajo académico, ahorita les digo el nombre, no sé exactamente cómo se pronuncia, de Mehmet Okunsar, de un análisis de una pieza de Ligeti que después también abordaremos brevemente, que es atmósferas, atmospheres. Pero en este artículo, en este escrito, se aborda de forma muy clara ciertos elementos básicos de los recursos que utiliza Ligeti y cómo la música electrónica, que eso es muy importante y bueno, creo que es interesante que nosotros en esta clase de orquestación tomemos en cuenta también la parte de la música electrónica, cómo la música electrónica influyó en su escritura instrumental, ¿no? Justamente por la manera de producir el sonido y producir sonidos complejos en la música electrónica y cómo esto determinó mucho de lo que Ligeti iba a hacer más adelante, ¿no? Uno de sus términos más, de los conceptos más interesantes es este, micropolifonía. Y como aquí viene esta definición, una polifonía microscópica. Es decir, es una polifonía que sucede en espacios muy reducidos, ya sea espacios de altura o de duración también, de tiempo. También de timbre podríamos llamarlo. Entonces la micropolifonía es en realidad el uso de muchas de las técnicas polifónicas que ustedes ya conocen, eh, pero usadas en espacios muy reducidos. ¿Cuál es el propósito? Justamente aquí nos dice la textura que resulta, ¿no? Es decir, al utilizar una polifonía en espacios tan reducidos, dejamos de percibir los elementos por separado y más bien empezamos a percibir todo como un solo objeto, ¿no? Si nosotros vemos aquí unos gráficos que nos presentan, vean, aquí por ejemplo, este es el movimiento de los violines y vean como cada línea representa un instrumento, a un violín. Pero si nosotros tan solo visualmente es muy claro, como no podemos totalmente diferenciar, a lo mejor en este momento porque están coloreadas cada una de las líneas, pero si todas fueran del mismo color, como sucede cuando esto, digamos, cuando lo escuchamos, que es el mismo timbre del violín, si todas las líneas fueran del mismo color, sería imposible reconocer las líneas de forma individual y más bien lo que empezamos a percibir es el objeto, la textura completa. Lo mismo pasa, este es un ejemplo también de la misma técnica. Vean cómo hay líneas que claramente están moviéndose en una dirección, pero al suceder en espacios tan reducidos y además también estar todas tan juntas, lo que empezamos a percibir es una forma completa, un objeto más grande con cierta textura. Y esto es básicamente un resumen muy interesante. Vean cómo aquí se habla de los objetos en general, ¿no? Pero cada uno de estos objetos que tenemos aquí en sólido en realidad está construido con este tipo de textura, ¿no? Este tipo de textura hecha de muchos elementos. Básicamente es la idea de que los elementos, entre más densidad tengamos, digamos, es más difícil, y además en estos espacios reducidos, más difícil es reconocer los sucesos de forma independiente y empezamos a percibir el objeto como un todo, ¿no? Entonces, esto es muy importante para entender cuál sería la idea
de Ligeti, ¿no? Rítmicamente, por ejemplo, aquí nos pone casos, ¿no? De un ritmo 1, un ritmo 2 y cómo esto da un resultado, un ritmo resultante que es más complejo que los dos de forma independiente, y entonces tenemos un sonido, un ritmo mucho más complejo. Eso justamente es lo que observamos en muchas de sus obras, ¿no? Este es un fragmento de uno de los cuartetos de cuerda. Vean cómo al superponer en distintas capas, por ejemplo aquí en el tercer beat es muy claro, 16avos, quintillo, seisillo y sietillo, todo al mismo tiempo. Y además, si observamos también las notas, podemos darnos cuenta que el registro es similar, ¿no? El registro se maneja en un rango similar, ¿no? Va de un mi bemol, que es este, el más agudo, y el más grave tal vez sería el re, este re natural. Aquí hay perdón, el re bemol sería más bien este re bemol, al menos en este beat. Entonces todo sucede en un espacio muy corto de tiempo, en un solo beat, y en un espacio muy corto de registro, o un espacio restringido de registro, más bien. Porque puede ser incluso muy amplio el espacio, pero donde todos los elementos estén muy juntos. Algo similar es lo que hace Ligeti en el concierto de cámara. Como les decía, estaríamos metiéndonos tal vez un poco con la forma en que compone Ligeti, y tal vez, vamos, podríamos decir, bueno, es que nos tenemos en este caso que fijar más en la orquestación, pero digamos que la orquestación no se podría entender si no también observamos cómo es el método de composición que utiliza Ligeti, ¿no? Si no, se volvería muy difícil de distinguir o de entender ese método, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que observamos tan solo en la primera página? Una gran complejidad rítmica, porque, vamos, por un lado las subdivisiones, ¿no? Vean que aparecen subdivisiones de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en algunos casos. Y otra cosa es que en ningún momento coinciden esas subdivisiones, siempre son de forma simultánea subdivisiones diferentes. Y aunque fueran subdivisiones iguales, ¿no? Nunca es el mismo ritmo, porque además dentro de los quintillos o seisillos a veces hace distintas configuraciones rítmicas, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí quita el primer 16avo del quintillo y el último está ligado, o en el sietillo, vean cómo lo acomoda, lo agrupa en tres sonidos, 2, 2 y 4, perdón, 2, 2 y 3, o aquí en el quintillo, 3 y 2, y además el segundo ligado. Entonces siempre va a haber esta, como decíamos, esta inestabilidad en el pulso, ¿no? Entonces vean que todas las figuras, lo que nos van a dar como resultado, más que la sensación rítmica de cada instrumento, es un poco una sensación de que las duraciones son muy ambiguas, son, vamos, un poco, podríamos poner este adjetivo de algo borroso, algo con un cierto velo que no nos deja ver con claridad, justo por la superposición de distintas subdivisiones. Y otro procedimiento interesante es que si nosotros comenzamos a observar, por ejemplo, esta nota que tenemos aquí, ese si bemol que tiene el clarinete, y si rastreamos, digamos, o si observamos la secuencia de notas que tiene, es una secuencia de notas que está en un espacio también restringido. Es decir, vean, el si bemol empieza, luego tenemos sol, si bemol, la natural, fa sostenido, la, sol. Si nosotros observamos la secuencia de notas hasta en esta primera página, vemos que la nota más grave es sol bemol o fa sostenido, está escrito de ambas maneras, y la nota más aguda siempre es ese si bemol. Y las notas de en medio están todas, está el la natural, está el la bemol, está el sol natural y está el fa sostenido. Vamos, es una secuencia cromática, ¿no? Pero no está usada como una escala cromática, porque vean cómo tienen intervalos de tercera, ¿no? Intervalos de segunda mayor, tercera menor por acá. Entonces no se trata de hacer
o no trata de hacer una escala cromática, sino más bien es construir patrones melódicos dentro de un segmento cromático, dentro de un clúster. Esto se podría ver de forma similar cuando en la música electrónica, por ejemplo, se trabaja más bien por bandas de frecuencias y no por notas en particular, ¿no? Aquí restringe y digamos que esa es la banda de frecuencias en la que va, o la banda de, en este caso de alturas en la que va a trabajar, que es de sol bemol o fa sostenido hasta si bemol. Y otra cosa interesante es que si observamos las notas, en la secuencia de las notas, vean que aquí tenemos si bemol, sol natural, si bemol, la bemol. Vamos a ir hasta ahí. Si nosotros observamos con detalle, vemos que ese mismo si bemol está apareciendo aquí, y si observamos la secuencia que tiene después de ese si bemol, es la misma. Si bemol, sol, si bemol, la natural, fa sostenido, la natural, ¿sí? Lo voy a poner aquí, por ejemplo. Entonces tengo este si bemol, este sol es este sol, este si bemol aquí está, este la bemol aquí está. Podríamos decir, aquí está la natural, el fa sostenido, el la natural otra vez y el sol. Vamos a dejarlo así. Entonces ven cómo están todas las notas, es decir, se está repitiendo la misma secuencia de sonidos, pero no está con el mismo ritmo y está ligeramente desfasada. Lo mismo ocurre con los demás instrumentos. De hecho, si nosotros observamos este si bemol que tenemos aquí, ocurre lo mismo. De hecho, incluso si lo comparamos más bien con la flauta, aparecería desde el sol bemol, ¿no? Pero vean, tenemos si bemol, sol natural, si bemol, la natural. Es la misma secuencia que la del clarinete y la flauta, con otro ritmo. Y si vemos el violonchelo, vemos que aquí tiene el si bemol, está sonando, recuerden, es armónico artificial, entonces está sonando 2 octavas arriba, o sea, en el mismo registro que están estos instrumentos. Y si vemos, tiene si bemol, el sol natural se lo pasa, es decir, aquí está dividiendo, es la misma secuencia de notas, pero ahora la está dividiendo. El sol natural se lo pasa al contrabajo, y luego si bemol y la bemol, aquí están nuevamente en el violonchelo. La siguiente nota, que es la natural y fa sostenido, están aquí, ¿no? Está el la natural aquí y el fa sostenido abajo. Y luego la natural otra vez, aquí está la natural. Entonces vean que la secuencia de sonidos es exactamente la misma que en los demás instrumentos, ¿no? A lo mejor aquí agrega este otro elemento, que es dividirlo entre varios instrumentos y dejar a veces sonando un poco de los instrumentos para que se encime el sonido. Entonces lo que obtenemos es en realidad un clúster, ¿no? Un clúster desde sol bemol hasta si bemol de tercera mayor, orquestado, con una cierta textura. El procedimiento se repite. Si nosotros vemos el resto de material, los instrumentos en realidad van tomando la misma secuencia de notas, a veces empezándole en un lugar diferente, no necesariamente en el mismo lugar, pero bueno, en este caso no es tanto una clase de análisis de la obra, sino más bien de la orquestación, pero quería explicar un poco el procedimiento. Pero bueno, a grandes rasgos, los demás instrumentos hacen también la misma secuencia de notas en el mismo orden, empezando a veces en momentos diferentes y con ritmos diferentes, pero siempre con esta idea de tener al mismo tiempo varias subdivisiones, ¿no? Subdivisiones rítmicas. Y vean cómo gradualmente también estas subdivisiones se van haciendo más pequeñas, ¿no? Antes vimos que máximo era en sietillo, aunque eran octavos dentro del sietillo, pero ahora llega hasta un nonillo, ¿no? Dividir en 9 el bit. Entonces lo que vamos a tener es mayor densidad de notas en ese punto. Al final el clúster sigue siendo el mismo, de hecho si lo vemos aquí, el clúster sigue siendo desde fa sostenido hacia si bemol, aunque gradualmente la secuencia de notas se va transformando también y va agregando nuevos sonidos. La celesta aquí parece que está fuera de registro, pero no, en realidad acuérdense que es transpositora.
¿no? Entonces suena en el mismo registro en el que está todo, en el que están el resto de los instrumentos. Y entonces lo interesante es cómo básicamente con la idea de un clúster, o sea, el material, si lo podemos poner así, es un clúster que está después convertido en una secuencia de sonidos, en una secuencia melódica, y luego con esta técnica de hacer imitación, pero imitación muy cerca, desfasada, a veces muy cerca, y en un espacio muy restringido del registro, crea esta sensación de un solo objeto que más bien va teniendo distintos grados de movimiento. El procedimiento sigue siendo aquí el mismo. La única diferencia es que gradualmente va agregando notas, va modificando, vean, aquí el corno, por primera vez agrega un si natural. Recuerden que nuestro clúster era hasta si bemol, ¿no? Y de hecho lo que hace es algunas de las notas de la secuencia original las intercambia por un si natural o un do bemol. Aquí está escrito como do bemol. Entonces vean que, y otra cosa, deja de aparecer el sol bemol o fa sostenido. Entonces va, digamos, transportando el clúster. Sustituye el sol bemol por un si natural, ¿no? Y sigue siendo la misma idea, solo que ahora con un clúster que está en otro registro. Y básicamente la parte rítmica lo que busca agregar es distintos grados de densidad en la textura, ¿no? Como ya habíamos mencionado, cuando subdivide en figuras más pequeñas vamos a percibir una densidad mayor, vamos a percibir como si el movimiento interno fuera más rápido. Por el contrario, con duraciones más largas, se va a percibir como el movimiento interno se alenta, ¿no? Yo lo comparo mucho como por ejemplo, con una colmena de abejas o de avispas, ¿no? Digamos que entre más avispas tenemos, que en este caso entre más sonidos tenemos, pues más activo se va a sentir la colmena, ¿no? A lo mejor las abejas siguen moviéndose a la misma velocidad, pero simplemente porque hay más, la densidad es mayor, ¿no? Entonces sucede lo mismo con las notas. Aquí vean cómo por ejemplo, a partir del ensayo D, la idea es ir incrementando la densidad, ¿no? Agrega aquí sobre subdivisiones. Claro, había de quintillo, de seisillo también, pero en general ligadas o con octavos. Y vean cómo aquí empieza a agregar los 16avos hasta llegar a una división de 10 del bit. Y luego esta indicación en el clavecín y en la celesta de tocar lo más rápido posible, ¿no? Estas notas como escritas como achacatura, pues serán tan rápido como sea posible, ¿no? Entonces digamos que es como el punto máximo de la densidad. Ahora, lo que es interesante es que el punto máximo de densidad no necesariamente es el punto máximo de dinámica. Vean que la dinámica aquí, por lo menos al final digamos antes de llegar al ensayo E, en realidad disminuye, va hacia triple piano, va en diminuendo. Entonces, aun cuando pudiera estar asociado en la cantidad de instrumentos con el volumen, no necesariamente, porque si ustedes se fijan, algo interesante que podríamos mencionar aquí es que si bien todos los instrumentos están haciendo prácticamente el mismo material, porque es la misma secuencia de sonidos, en el mismo registro, eh, fíjense que nadie en realidad se está doblando en el sentido estricto, ¿no? No hay un doblaje, o hay doblajes parciales, doblajes momentáneos. Vean aquí, ¿no? Que esto ya lo hemos visto, como concatena, por ejemplo, es el A con el Si que tiene abajo, lo concatena para que esta idea melódica la continúe el otro instrumento. Lo mismo sucede aquí. Son doblajes momentáneos, doblajes parciales que tienen que ver más, en mi opinión, con conectar tímbricamente, no realmente porque busque hacer un doblaje a la octava o un doblaje al unísono, ¿no? Aquí sucede lo mismo. Entonces, esta en realidad es una forma más que de doblaje, como decíamos, eh, es más para unir un timbre con otro. Pero de ahí en fuera observamos que prácticamente no hay doblajes, aunque el material es el mismo prácticamente para todos los instrumentos.
Entonces, por eso es lo que digo que la densidad no necesariamente, o mayor densidad no necesariamente significa mayor dinámica, porque como no hay doblajes en el sentido estricto, no podríamos decir que se suman o se están reforzando uno con otro, más bien están todos contribuyendo a la sensación de la textura. Por ejemplo, aquí la textura de alguna manera se adelgaza en la cantidad de notas de forma simultánea, pero aumenta en la velocidad, ¿no? Y vean cómo la dinámica va a cuádruple piano y luego otra vez aumenta un poco más la densidad porque entran más instrumentos. Vean cómo aquí es un buen ejemplo de lo que les decía, ¿no? Vean que aunque aquí hay coincidencia, por primera vez vemos una coincidencia muy clara en las subdivisiones, 9, 10, 9 y 8 al final. Vean que las notas son diferentes, las notas no son las mismas. Por lo tanto, esto no podríamos decir que se están doblando o que se están reforzando. En realidad lo que vamos a escuchar es un clúster, que en este caso va, fíjense, más o menos de sol hacia do. Lo vamos a escuchar con mucho movimiento, pero no es que se estén doblando. Y luego este movimiento se traslada ahora a la viola y al violonchelo y vean cómo juega siempre con distintas formas de tener densidad, de tener más instrumentos, de aumentar o disminuir la velocidad, aumentar o disminuir también la regularidad, ¿no? Porque por ejemplo aquí es tan rápido como sea posible, pero aquí tenemos superpuesto otras subdivisiones, ¿no? Entonces también podríamos decir que hay varios factores que influyen en cómo percibimos la textura general. Y si nos fijamos en el resto de la pieza, es simplemente cómo se va transformando la secuencia de notas y cómo los instrumentos van subdividiendo más el ritmo o regresando a figuras más largas y de alguna manera la transformación, creo yo que el proceso más importante es la transformación del clúster o de la colección de notas que está utilizando y las variaciones en la densidad, ¿no? Hay un momento importante aquí en la obra donde se llega al momento tal vez de mayor velocidad y también a una cuestión tímbrica interesante, ¿no? Que es el ponticello en las cuerdas, en todas las cuerdas, con esta idea de lo más rápido posible. Y aquí nuevamente vemos que, si bien pareciera el mismo ritmo, no están haciendo lo mismo al mismo tiempo, aunque en realidad si observamos, vean que la secuencia de notas es la misma a partir, por ejemplo, de ese re, ¿no? Es exactamente la misma. Y podemos encontrarlo con los demás, ¿no? Vean, este re es este mismo que está aquí. Perdón, lo voy a escribir más claro. Es este mismo. Si vemos las notas de que continúan, son exactamente las mismas. Si vemos aquí, estas están aquí. De hecho, o sea, es una secuencia de notas bastante... es una sola melodía, pero no está de forma simultánea, ¿no? Pero la secuencia de notas es exactamente la misma. Si después ustedes quieren hacer un análisis más profundo o en la clase de análisis probablemente a lo mejor analicen esta obra, verán que es la misma secuencia de notas, ¿no? Ustedes lo pueden aquí a lo mejor confirmar un poco por las primeras, pero vean que el grupo que tenemos aquí es exactamente el mismo que tenemos aquí y es exactamente el mismo que tenemos acá y aquí. Perdón. ¿No? Es ese mismo grupo de notas. Entonces, por eso les digo, aparentemente no están haciendo lo mismo, están haciendo la misma melodía, pero no al mismo tiempo, y más bien es, como les decía, esta construcción de un clúster. Ahora fíjense que el clúster es un poco más agudo, va desde sol natural hasta re natural, ¿no? Se agrega un poco más también aquí de lo que decíamos de la variedad. Aquí por primera vez tenemos un doblaje al unísono. Esto es interesante, no lo habíamos visto. Pero al final, al estar con todo esto, que como dijimos es lo mismo pero desfasado, va simplemente, aquí si quiere reforzar esta línea melódica con respecto a lo anterior,
pero va de alguna manera está en el mismo registro y va a contribuir a la textura, solo que va a sonar ligeramente más fuerte la parte de los alientos. Y antes de que, digamos, este momento, esta secuencia se sigue modificando, es decir, vean cómo subió de registro, pero después va cerrándose. Vean que aquí, por ejemplo, la secuencia ya no tiene sol. Su nota más grave, si no mal recuerdo y aquí observo, es el La, y la nota más aguda es el Re natural. Y se sigue cerrando, vean cómo se sigue cerrando hasta que prácticamente se queda en dos notas. Y digamos, Ligeti lo resume en un trino. Y aquí podemos comprobar cómo la secuencia de notas era exactamente la misma. A partir del trino hacia atrás, vean cómo son las mismas notas, ¿no? Entonces, el clúster, el material, podría decir melódico, pero también armónico, se va transformando. Ahora se quedó hasta un semitono, básicamente, un clúster de dos notas. Y en este punto, Ligeti agrega algo que no había puesto en toda la obra, es simplemente octavas, ¿no? Todos los doblajes, incluso hubo ya doblajes, pero eran doblajes al unísono. Eh, en este caso, para contrastar, es como una sección B, agrega el mi bemol, que es justamente, actúa el do sostenido re, el re casi como una sensible, para este mi bemol que está en varias octavas. Vean, está en la octava más grave en el clarinete bajo, en la octava más grave del clarinete, en el piccolo en la octava más aguda, celesta en cuatro octavas diferentes, violín también lo resuelve solo por un momento, y en armónicos sonarían dos octavas arriba en las cuerdas. Entonces vean que ayuda, vamos, después de toda la complejidad y el clúster, esto es como una sección B donde contrasta con, digamos, octavas, que es, me parece un elemento totalmente contrastante con la sensación de clúster. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos momentos en donde el material sí se dobla, ¿no? eh, rítmicamente, o donde se dobla melódicamente, como aquí, ¿no? Vean que este, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí solo para notarlo, ahora lo vamos a escuchar, pero por ejemplo este sí es un doblaje, al menos en el primer beat, es un doblaje completo de la melodía. A partir del segundo beat, vean cómo lo que utiliza, la estrategia que utiliza para irlo desfasando es que intercambia, déjenme utilizar otro color, es que intercambia cambia las subdivisiones, ¿no? Entonces, aquí todos tenían la misma y empieza a desfasarlo al cambiar las subdivisiones. Entonces, vean que, por ejemplo, en este momento, estos dos siguen doblándose y estos dos siguen doblándose, pero en el siguiente beat vuelve a cambiar, ¿no? Y ya no es lo mismo, o sea, ya ninguno, aunque aquí este tiene seisillos, por ejemplo, ambos tienen seisillos, pero como ya los desfasó un 16avo aquí, por haber tenido seisillos y aquí quintillos, estos dos seisillos ya no están sincronizados, ya no son las mismas notas. Entonces era la misma secuencia de notas que empezó en octavas, pero se va desincronizando, ¿no? Eh, Aquí podríamos decir que sucede lo mismo, pero en este caso solo existe la sincronización en la primera nota, pero es muy claro el proceso, ¿no? Vean cómo eh, es la misma secuencia de notas, ¿no? Es exactamente la misma secuencia de notas, pero desfasada por la subdivisión que utiliza, ¿no? Entonces, hay doblajes a la octava, sí, sí encontramos, perdón, al unísono, al menos en esta primera parte, pero esos doblajes al unísono también en ocasiones se desfasan y más bien todo se basa en las técnicas estas que hablábamos de la micropolifonía. Entonces tenemos varias cosas, por ejemplo, eh, doblaje rítmico pero no melódico, como este es el caso. Vamos a ponerlo este color.
¿sí? Entonces aquí tenemos un doblaje que es rítmico, los tres instrumentos tienen el mismo ritmo, pero no tienen la misma melodía, ¿no? Probablemente tengan la misma secuencia de notas. Vean, aquí tenemos este do, está aquí, y si observamos la secuencia, es tanto antes como después, es la misma, ¿no? No, pareciera que no. Pero, bueno, muy probablemente lo sea, ¿no? Habría que buscar exactamente dónde está el punto en donde se está produciendo digamos, donde sea evidente la repetición del material, ¿no? La imitación del material. Entonces, aquí es el mismo caso, ¿no? Doblaje rítmico, pero las notas están desfasadas, ¿no? Entonces, tenemos doblaje rítmico y las notas desfasadas, doblaje melódico, pero que gradualmente se desfasa por el ritmo, que es el ejemplo anterior. Y tenemos otro que es este, que es, podríamos decir que es un punto, algo intermedio, algo parecido al ejemplo anterior, es decir, al doblaje rítmico, pero parcial, siempre parcial, ¿no? Vean cómo, si nosotros vemos la subdivisión de estos bits, vemos que tengo subdivisión de 8, o sea, 32avos, ¿no? Luego tengo aquí una subdivisión de 9, luego una subdivisión de 10 y por último otra vez una subdivisión de 9. Pero no es como el caso anterior, esto que viene aquí, vean que aquí también tenemos 9, 10, 9, todos exactamente el mismo, 8, ¿no? Sino que aquí es la misma subdivisión siempre, pero no están haciendo todo el ritmo. Vean cómo es siempre parcial, ¿no? Vean cómo aquí tenemos esto para concatenar, estas tres notas para concatenar. Aquí, por ejemplo, solo es una nota para concatenar, ¿no? El si natural está aquí abajo. Bueno, no, no es cierto, son un poco más claros, son estas tres, ¿no? Entonces vean cómo siempre hay esta concatenación, pero lo que produce este tipo de, es que tenemos la misma línea, por eso les decía, es un punto intermedio, porque tenemos doblaje de notas al unísono y también tenemos doblaje de ritmo, o es la misma subdivisión rítmica, pero es siempre parcial, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un fragmento, veremos, bueno, hasta donde nos quedamos, aquí hasta la llegada de las octavas, y tratemos de notar, y al final, de notar lo que hemos comentado, y al final hacemos una recapitulación de cómo trabaja ciertas texturas. Noten cómo va a aparecer una nueva nota, que es el si natural.
esta concatenación. Ahí ya llegó hasta el re natural. Doblaje que se va desfasando. El clúster se reduce al trino. Y la llegada a las octavas, ¿no? Muy bien, entonces, como dijimos, bueno, ahí está el contrapunto donde la melodía simplemente está desfasada, como al principio, como esto que acabamos de ver, donde el ritmo es independiente. Entonces, si pudiéramos establecer como una categoría, vamos, de cómo está trabajando aquí las texturas, entonces podríamos decir que una es, perdón, una es, vamos, ritmo independiente con superposición de subdivisiones y misma secuencia rítmica, perdón, melódica, en este espacio restringido que hemos dicho, ¿no? Entonces tenemos este ritmo independiente, pero donde hay superposición de distintas subdivisiones, pero en realidad no hay una relación o una conexión entre ellas, ¿no? Esto en general es la textura que predomina en esta parte del movimiento. Prácticamente todo esto que vemos aquí es lo mismo, ¿no? Vean cómo tenemos ritmo independiente, aquí tengo 8, 7, 9, superposición de subdivisiones, y sabemos, lo vimos antes, pero sucede en el resto de la pieza, que la estructura de la secuencia melódica es la misma, ¿no? Un ejemplo diferente que tenemos es este que habíamos dicho aquí, ¿no? De hecho lo habíamos puesto con otro color, que decíamos que era es diferente porque aquí tenemos la misma subdivisión rítmica para todos los alientos madera. No, si se fijan, no es para todos los instrumentos, sino estoy hablando en este caso solo de este fragmento. Tenemos la misma subdivisión rítmica. De hecho pasa lo mismo en la siguiente página, es donde ya lo habíamos marcado. Es exactamente lo mismo, pero empieza desde aquí. Entonces si vemos ahora la descripción de esta otra forma, es que tenemos misma subdivisión rítmica, concatenación de la secuencia melódica. Siempre hay una o dos, o incluso a veces un poco más de notas en común, ¿no? Que las deja en común entre dos instrumentos, ¿no? Por lo tanto,
como se da esta concatenación de la secuencia melódica es la misma, ¿no? No está desplazada, es una sola secuencia melódica. A diferencia del ejemplo anterior, donde en realidad, aunque es la misma secuencia melódica, pero hay varias de forma simultánea y de forma desfasada. En este caso es una sola, si nosotros seguimos la línea la podemos continuar siempre, ¿no? Siempre se une por una, dos o más notas, pero podemos seguir la misma secuencia, es una sola secuencia. No hay dos de forma simultánea en este caso, ¿no? Sí lo hay si lo comparamos con las cuerdas, pero aquí digamos está la combinación del anterior, del ejemplo anterior, ¿no? Vean, si aquí lo podemos poner, perdón, no era este color, para verlo como el ejemplo anterior, que tenemos la descripción que habíamos puesto al principio, ¿no? Vean, aquí podemos comparar en el mismo fragmento ambas. Es decir, ritmo independiente, superposición de divisiones, y sí, creo que es más bien secuencia melódica desfasada, ¿no? Sabemos que es la misma, ¿no? Es la misma que están usando todos, pero está desfasada siempre, ¿no? Esa sería la descripción de este. Y un ejemplo, podríamos decir que otro ejemplo podría ser este. Tenemos algo diferente, lo que podríamos describir aquí es digamos, doblaje rítmico, ¿no? Misma subdivisión, en ese sentido es parecido al segundo caso, pero la secuencia está desfasada, ¿no? No es la misma, no es una sola secuencia, eh, digamos, de forma sincronizada, sino es la misma pero desfasada. Entonces tenemos solo el doblaje del ritmo, pero las notas no están dobladas en unísono, sino más bien con imitación, están desfasadas, ¿no? Ese es el mismo ejemplo, voy a cambiar de color. Podríamos decir que este sería otro ejemplo, ¿no? Donde la característica principal, ya lo mencionamos, es que no, lo mencionamos antes, ¿no? En este caso es simplemente lo que podríamos decir es que aquí no hay referencia rítmica. Yo creo que eso podría ser una de las diferencias, ¿no? Simplemente no hay subdivisión rítmica, sino se trata de tocar lo más rápido posible, ¿no? Es decir, podríamos decir que es lo más rápido posible con la secuencia desfasada. No podríamos hablar de mismo ritmo porque a pesar de que, digamos, se puede percibir como un trémolo, pero al final no se percibe ya como ritmo, ¿no? Sino más bien como algo mucho más casi tímbrico que rítmico, ¿no? Entonces es otra forma. Y por último, la que vimos más adelante, aunque seguramente hay otros ejemplos, esta. La diferencia que encontramos es que esta es, vamos, podríamos decir que es una mezcla, ¿no? Es un doblaje rítmico inicial, misma secuencia, que se desfasa
Sí, o sea, sí, vamos a ponerlo desplaza mejor, porque en realidad eh, eso es lo que está pasando al agregar eh, subdivisiones distintas, se va desplazando. Entonces, si se fijan, este es como un punto medio, ¿no? Podríamos decir que se puede ver como algo intermedio entre dos de los ejemplos anteriores que vimos, ¿no? Es decir, vimos uno donde el ritmo era igual, pero las notas estaban desplazadas. Vimos otro donde la subdivisión era la misma, y la misma secuencia, pero estaban concatenadas. No eran exactamente todos al mismo tiempo. Y este es más bien, empiezan doblándose al unísono, ¿no? El doblaje rítmico y melódico inicial. Es la misma secuencia, pero esa secuencia se va desplazando al agregar subdivisiones distintas, ¿no? Incluso aunque después sean la misma subdivisión, ya se desplazó una nota. Y lo que vamos teniendo es algo que es muy claro al inicio, un momento donde se siente claramente el doblaje y luego cómo este doblaje se va haciendo más difuso, ¿no? Podría ser el efecto. Y si podemos, digamos, podríamos entonces, a grandes rasgos, observar ese tipo de ¿sí? Es el ritmo independiente, ¿no? Superposición de subdivisiones rítmicas, misma secuencia melódica, pero desplazada. Ese sería un caso. Tenemos misma subdivisión rítmica, concatenación de la secuencia melódica, y hay una sola secuencia melódica, no está desplazada, es la misma, solo que se va cambiando de timbre, ¿no? Podríamos agregar concatenación tímbrica de la secuencia melódica y luego pensar que es una sola, ¿no? Pero la subdivisión es la misma. Aquí tenemos los dos ejemplos. Este es el mismo ejemplo que el anterior, que este, ¿no? Creo que lo puse en un color un poco diferente, pero es el mismo, es este mismo. De hecho es la continuación, misma secuencia, misma subdivisión rítmica, concatenación tímbrica de la secuencia melódica, una sola secuencia melódica para todo este grupo de instrumentos. Esta es otra forma, doblaje rítmico, misma subdivisión, ¿no? Pero la secuencia está desfasada. Esta es una extra que pues podríamos decir que es lo más rápido posible, es parecida a la anterior, solo que la diferencia es que al final, al escribir, que es lo más rápido posible, no necesariamente es regular. En el caso anterior, aquí observamos que la secuencia está desfasada, pero el ritmo es el mismo para todos y tendría que sonar así, ¿no? Muy parejo. Y aquí, aunque lo más rápido posible podrían emparejarse por momentos los instrumentos, pero es muy posible que no, ¿no? Que se desfasen un poco también. Entonces, el hecho de que tenga esta indicación de lo más rápido posible también podría producir un desfase rítmico, ¿no? Y digamos que no hay sincronización, es más libre. Y por último, aunque hay combinaciones, digamos, esto es como un poco para generalizar, tenemos este ejemplo. Doblaje rítmico y melódico inicial, exactamente lo mismo, y luego al agregar subdivisiones distintas se desplaza la misma secuencia melódica, ¿no? Es decir, sigue siendo siempre la misma, pero se va desplazando al agregar subdivisiones rítmicas diferentes. Y a grandes rasgos podríamos decir que esos son elementos de este primer movimiento, o de la primera parte del primer movimiento, porque a partir de aquí empiezan a suceder otras cosas que después veremos en la siguiente clase, aunque son bastante similares a lo que ya observamos, ¿no? Lo único que cambia aquí es tal vez eh, las, digamos, las colecciones de notas, que en este caso eran siempre clusters que se van haciendo más grandes o más pequeños,
o se van transportando, ¿no? En este caso es muy sutil porque empezó como nota más aguda el si bemol y termina como nota más aguda el re, aunque en realidad es el mi bemol siguiente, podríamos decir, ¿no? Pero el re sería. Y es un ejemplo de lo que les decía de cómo esta pieza, esta obra, sin el elemento de la orquestación, digamos, la orquestación es parte del desarrollo de la obra. O digamos que el sistema o el método de composición que utiliza Ligeti en esta pieza implica que desde el principio se considere a los instrumentos, cuántos instrumentos tenemos, sus cualidades tímbricas, ¿no? Porque si no, digamos que este tipo de técnica no sería posible. Vamos, repito, esto no podríamos escribir o sería muy difícil, no se podría, yo creo, escribir, por ejemplo, una reducción para piano de esta obra. Incluso para dos pianos también sería imposible, porque existen muchas capas diferentes al mismo tiempo. Entonces la instrumentación y la orquestación en este caso juega un papel muy importante en la composición. Prácticamente es parte del método de composición, parte del sistema que está utilizando Ligeti en esta pieza. Espero que haya quedado claro. Por favor, escuchen la pieza. Les dejaré la partitura en Classroom para que vean también estos ejemplos. Pueden escucharlos y volver a escuchar estos momentos donde ejemplifiqué algunos de los, vamos, modelos que utiliza Ligeti para orquestar para crear texturas. Y bueno, pues sería cuestión de que ustedes lo escucharan con mucha atención. Y después seguiremos viendo este movimiento y el tercer movimiento de esta misma obra del concierto de cámara. Espero que haya quedado claro y si tienen dudas, por favor, me escriben. Saludos.